En 2023 los operadores pueden aprovechar muchas oportunidades para aumentar cómodamente su capital. Estamos literalmente inmersos en capas de información y extremadamente de allí todo puede ser muy útil para un análisis profundo del mercado desde el exterior. Parece que conocemos algunos algoritmos especiales o usamos algunas máquinas homolográficas y presionando solo el botón. Para ser más determinado en cuanto a qué irá el precio. Pero de hecho esto no es solo el caso, basta con conocer las herramientas básicas y poder gestionarlas para comprender el mercado y poder determinar todos sus movimientos. En este video aprenderá sobre estas herramientas y comenzará a usarlas en sus sesiones de negociación y ganará aún mucho más en el futuro. Así que te sugiero que vayas al grano. Análisis del mercado mediante indicadores. Existen la opinión del uso de indicadores generalmente que conducen a la pérdida del depósito, ya que los indicadores técnicos llegan tarde. Pero esto no es del todo cierto, porque es necesario utilizar indicadores no aisladores de todas las demás herramientas, sino combinarlos entre sí. Así que déjame explicarte. Podemos dividirlos en dos. Existen dos categorías: los que trabajan en el piso y los que trabajan en la tendencia. El mercado es cíclico. Tiene una estructura de resorte que se comprime y afloja constantemente, por lo que cumple una fase del mercado inviable. Así que pasará a la siguiente. La fase de acumulación ocurre al momento en que hay un equilibrio entre las ofertas del comprador y el vendedor. A menudo se dice que el mercado es plano. Tan pronto cuando el precio sale de la fase de acumulación, en ese momento es el momento de la fase de distribución. Durante este periodo, un jugador importante comienza a distribuir o vender sus activos acumulados entre otros jugadores. Ahora volvamos a los indicadores. En palabras simples, si el indicador le da una ganancia en la fase de acumulación, entonces sufrirá pérdidas al inicio de la siguiente fase. Por eso es tan importante comprender en qué fase del mercado se encuentra en este momento. Ahora, ¿cómo aprender a utilizarlas? Primero se debería estudiar lo básico, lo más popular, como es la media móvil, cocodrilo, Kellner, RSI, MACD, estocástico, etc. Hay que entender los principios de su fundamento, ya que es importante aprender a usarlos y combinarlos entre sí con otros indicadores menos populares. Y en este último paso aprenderás a usar el análisis de indicadores en combinación con otros tipos de análisis, de lo que hablaremos en los siguientes párrafos. Debes entender que usarlo es simple y realista. Soy un ejemplo de esto, pero lo más importante es usarlo de una manera efectiva. Análisis del mercado mediante noticias. Análisis del mercado mediante noticias por noticias fundamentales. No me refiero a ninguna noticia diaria sobre qué sucederá en esta o en aquella ciudad de aquel país. Entonces, hablemos de eventos más globales. Por ejemplo, la declaración de la guerra, la imposición de sanciones contra países, la inflación global, etc. Entre esos eventos claves importantes que afectan la economía de un país particularmente. Si hay tales eventos, ciertamente, efectivamente, en cuanto al valor los afectarán, porque el mercado tiene eso en cuenta absolutamente todo. No es fácil rastrear noticias de algunos eventos globales grandes frente a confiables, así que aquí hay algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos Finviz, que es la plataforma que proporciona evaluar las acciones de noticias, tales como el mercado, estados de mercados financieros, datos históricos, etc. Tenemos la inversión plataforma financiera y el sitio de noticias, que es uno de los mayores sitios financieros de este sitio web que les acabo de mostrar en el mundo. Y también tenemos proveedor de información para participantes profesionales de los comercios financieros, que contienen varias noticias claves que influirán en las decisiones de las personas en cuanto a que toman las transacciones.
Si de repente resulta un meteorito o alguna de estas que están en esta área, pues el lugar que reside ahí estará ocurriendo sobre estas noticias financieras. Y el análisis fundamental, que es una forma muy compleja de analizar los mercados, requiere una sobriedad, comprensión estructural de la situación y tendrás que aprenderlo. Ahora vamos con el análisis del mercado mediante análisis técnico. El método de análisis más común se basa en la acción del precio. Comprender cómo, por qué se mueve el precio, seguimos el precio, es decir, intentamos predecirlo, no conocemos el futuro. Si vemos signos de un cambio de tendencia, entonces no abriremos operaciones en una tendencia aún existente. Para mayor claridad, tomemos un ejemplo de la vida. Por ejemplo, necesitamos comprar una casa. Va a la plataforma de negociación y ve que el precio está cayendo y todas están vendiendo sus activos. Hay una disminución sistemática. La mayoría de los vendedores aceptan un precio más bajo para vender sus activos. Si abrimos una sola sesión, la miramos en el marco de tiempo más bajo, como si estuviéramos bajo la lupa. Veremos movimientos internos de precios con el contexto de una caída sistemática. Veremos cómo compradores y vendedores compiten por un determinado precio medio y contrarrestamos el mejor precio para nosotros. Y si tenemos que vender la casa, vemos que en este momento el precio es bajo, por lo que no es rentable venderlo. Para venderlo de manera más rentable debemos esperar hasta que el precio suba. Estos son principios básicos, pero muy condicionales. Sin embargo, el principio general exactamente es así. Es como funciona la acción del precio. Por supuesto, para utilizar el análisis técnico con habilidad, debería estudiar muchas herramientas. Velas japonesas, patrones, niveles de soportes de resistencia y más cosas. Conocimientos suficientes para aprender gradualmente a leer el mercado. Entonces, amigos, espero que este video les haya sido útil, que realmente hayan podido aprender por sí mismos el conocimiento que aún les falta para operar con éxito. Gracias por su tiempo. Asegúrese de suscribirse a mi canal si estás interesado en el tema del comercio y no te olvides que tengo mi comunidad en Telegram donde doy señales comerciales gratuitas, material muy útil de sesiones comerciales. También ahí les dejaré todos los enlaces de este video. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero ahora les dejo en la selección para que puedan opinar. Así que buena suerte y adiós.